Bienvenidos a Ebullición Mental, psicología al alcance de todos. Bueno, bienvenido David, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola a todos, hoy estamos en una nueva ciclo de conferencias sobre el tema de adicciones. Nosotros hemos estado escribiendo bastante con las personas que son nuestros seguidores y nos van pidiendo temas. Y este es uno que cada rato levantan la mano de ¿qué hacer? Estoy preocupada por mi hijo, tengo un amigo, a mí me está preocupando que pareciera que yo tuviera como una adicción al trabajo, no sé si es esto o no, ¿cuándo van a tocar ese tema? Por favor. Entonces, pues hay que escuchar qué es lo que están necesitando y por eso estás hoy acá. Hoy les tenemos un invitado de lujo, se llama David Bonilla Macías, él es psicólogo, él también es terapeuta en varias cosas, digamos, una de sus especialidades es la parte de pareja, tiene una empresa que se llama Conexiones Consultoría y desde allí hace varios trabajos tanto en la parte clínica como organizacional y eso ha sido un componente bien interesante porque tradicionalmente nos venían hablando de que o eres clínico o eres organizacional y hoy en día tenemos unas mezclas muy interesantes que permiten entender que las empresas son organismos vivos, que nosotros también somos organismos vivos y estamos en un medio ambiente que nos permite esas interacciones. Entonces no tenemos que ser unos pares tan estrictos entre uno y otro, sino se puede entender de manera clínica a las empresas y se puede entender de manera organizacional también los sistemas de familia que se pueden dar en varios momentos. Entonces es algo interesante. En este ciclo, ¿por qué decidimos traer a David? Porque es un experto en rehabilitación de adicciones, porque también tiene una maestría en neurociencias y se ha dedicado muchos años a hacer temas de investigación y procesos terapéuticos asociados a este tema. Bienvenido, David. Mi querida Erika, muchísimas gracias. Cuando dices muchos me asusta, que ya muchos así como, pero sí, ya son más de 15 años haciendo terapia y bueno, pues gracias por la invitación, gracias a todo tu equipo aquí que veo que son un montón, así que bueno, gracias por estar, pues por invitarme y por contar conmigo para este espacio. Muchas gracias. Vamos a entrar en materia, si está bien para ti, para que hablemos un poco del tema de las adicciones. Me gustaría que puntualizáramos un poco qué se entendería por una adicción para que podamos entender hasta dónde llega una adicción y hasta dónde puede ser un pasatiempo, un hobby o cierta tendencia de hacer algo, porque ¿cuándo se vuelve una adicción alguna situación? Mira que eso es una cosa que constantemente aparece como en el radar de las personas, saber cuándo es o cuándo no es una adicción. Entonces hablamos del uso, hablamos del abuso, hablamos de la dependencia, ¿sí? Entonces tenemos personas que usan drogas, otras personas que abusan de las drogas y otras personas que tienen dependencia de las drogas. Eso enfocándolo en el tema de las sustancias psicoactivas. Pero pues hoy hablamos también de que hay adicciones conductuales. Entonces ahí pasamos al uso, al abuso, a la dependencia. Digamos que esas categorías durante los últimos años se han venido incluso reevaluando porque puede ser que yo tenga una persona que sea usadora, ¿cierto? Pero que tiene un problema con la adicción. Entonces, hoy la categoría grande, ¿sí? De la que estamos hablando, no es como de la adicción, sino de la conducta adictiva, ¿sí? Entonces, trabajamos sobre una conducta adictiva, que es lo que hace, ¿cierto? Que todos los reforzadores externos que aparecen generen la conducta. ¿Cómo podemos clasificar si una persona tiene o no tiene una adicción? Para mí, ¿listo? Y sé que pues ya hay estudios que basados en la evidencia nos permiten comprobar esto y es cuando una persona tiene afectaciones en algún área de su vida. Okay. Sí, o sea, si ya aparece una afectación, voy a decírtelo sencillito, yo fumo y mi pareja constantemente tiene una pelea conmigo. Ay, otra vez habíamos acordado, pero porque tiene estos cigarrillos escondidos, porque huele a cigarrillo. Ahí ya tengo un problema y ahí ya aparece una afectación en un área de ajuste. Entonces la gente dice, no, pues que yo no tengo problemas con el cigarrillo. Oiga, pero se le está acabando el matrimonio. No, pero pues es que yo no tengo problemas con el cigarrillo. Pues evaluémoslo, ¿sí? Entonces ahí aparece que una afectación en cualquier área de ajuste ya tendríamos un problema con el consumo o con la conducta adictiva. Entonces nuestra conducta empieza a generar dificultades en cualquiera de nuestras áreas de la vida. Ok, muy bien. Es importante entender, porque no todos nuestros oyentes son psicólogos y demás, sobre qué sería conducta y qué sería reforzadores, porque digamos que si lo hablamos en términos psicológicos, pues eso se entiende perfecto, pero pues a nosotros nos escuchan muchas personas de diferentes áreas del saber, qué sería una conducta y qué sería un reforzador, para que lo aclaremos en esos términos más simples. Ya es quiz de aprendizaje básico acá y todo, o sea, a ver.
entendamos que el reforzador son esas cosas externas que están a nosotros, también pueden ser internas, que hacen que una conducta se mantenga en el tiempo. Sí. Eso es lo que hace un reforzador. La conducta entonces serán comportamientos que emite un ser humano. Ahora bien, también los animales emiten conductas que se pueden reforzar o extinguir. Pero son comportamientos, básicamente son comportamientos que se presentan en la cotidianidad para que cualquier persona lo pueda entender. Entonces son comportamientos que se refuerzan, es decir, que se validan, que se estimulan, que se aumentan con factores externos, ¿listo? O algunos factores internos al ser humano. Muy bien. Ahí hay una claridad importante que quisiera hacerle a nuestros oyentes, y es que la conducta, nosotros venimos con un repertorio conductual. Un repertorio conductual es lo que ya el ser humano biológicamente viene prediseñado a hacer. Respirar, comer, tener sexo, caminar, es decir, estamos dispuestos para ello y es parte del proceso de desarrollo normal y natural que tendríamos. A las pocas semanas de nacido ya podemos tener varias conductas que se esperan que tengamos sin ningún problema. Las adicciones, por su parte, son conductas que aprendemos de alguna manera, que la vinculamos con alguna de esas de repertorio conductual. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de fumar, pues nosotros sí tenemos el instinto de comer, de introducirnos algo en la boca, beber, digamos que todo el deseo oral que se puede dar, y terminamos vinculando una adicción a algo que ya está en nuestro repertorio conductual, pero nosotros no nacemos fumadores, a no ser que la familia, la mamá, por ejemplo, durante el tiempo de embarazo hubiera estado fumando tabaco, cigarrillo y demás, y que el cuerpo pida ciertas sustancias, pero digamos que no nacemos adictos al juego, no nacemos adictos a las sustancias psicoactivas como tal, a no ser que biológicamente o genéticamente hayan sucedido cosas en el embarazo o antes del embarazo que ya lleve que en los genes el niño tenga como esa sensación y esa tendencia porque quiere finalmente consumir. Pero normalmente si se presenta un embarazo normal y la familia no ha sido consumidora de nada, pues el niño puede aprender esas conductas, es más bien por modelamiento, por los amigos, por el entorno y demás. Entonces, como que uno dice, yo nací adicto, habría que ver el contexto familiar porque no necesariamente siempre se da de esa manera. Hay estudios que demuestran algunos componentes genéticos que se dan, pero no es la gran... O sea, ¿a qué voy con esto? Que si tú aprendiste una adicción, puedes desaprender esa adicción. Es decir, se pueden hacer muchas cosas para hacer el cambio en ese momento. Si yo aprendí a volverme adicto al juego, ¿qué podría hacer para desmontar un poco esa tendencia del juego para hacerlo? Entonces, como para irlo trabajando y no pensarlo como es que yo ya soy adicto y así me voy a morir. Si es complejo, si hay que hacer una cantidad de cosas, no es tan sencillo, el nivel de recuperación a veces no es tan alto, pero sí hay posibilidades, digamos que sí hay una ventana donde se pueden hacer varias cosas. Bueno, digamos que de esto que mencionas, hay dos cosas que me llaman la atención y es, la primera, digamos que eso es una forma de entender las adicciones que durante mucho tiempo funcionó y sí, es decir, que eran un montón de conductas aprendidas, que instintivamente nosotros no estábamos prediseñados para la adicción. Hoy lo que se entiende es que nuestro cerebro es un buscador de sensaciones, ¿sí? Es decir, los centros de placer, ¿sí? Que están desde la evolución del feto, realmente sí están diseñados para la adicción. O sea, nuestro cerebro está diseñado para la búsqueda de placer, ¿sí? Entonces, lo que empieza a pasar es que en el proceso de evolución del ser humano, la forma en que se posterga o no la gratificación hace que la persona desarrolle o no esa adicción, ¿sí? Entonces, en ese escenario, digamos que lo que me parece interesante hoy, que como empezamos a entender las adicciones de una manera diferente y es un poco más desde la neurociencia, es que nuestro cerebro está determinado para la adicción. Nuestro cerebro está determinado para la búsqueda de placer, ¿sí? Entonces, puede que yo no haya visto las conductas, puede que yo no haya aprendido en mi entorno ese tipo de comportamientos, pero en mi cerebro hay algo que determina mi búsqueda de placer. Entonces, cualquier cosa que yo pueda consumir, personas, esto suena raro, consumir personas, sustancias, hobbies, hacen que se desate algo en mi cerebro, en el centro de recompensa, que lleva a que mi comportamiento se convierta en una adicción, que ahí es donde realmente hay un cambio gigante en el paradigma de las adicciones, ¿sí? Entonces,
Durante mucho tiempo se pensaba eso y es, no, pues es que si el niño no ve que la gente fuma, pues no va a fumar nunca. Y podríamos decir que eso hoy ya no es tan cierto, ¿sí? Podemos tener una persona que desarrolla una adicción en un entorno, comillas, completamente saludable, ¿sí? Entonces, eso lleva a replantear un montón todo este paradigma de las adicciones. Por eso te mencionaba, hoy hablamos de una conducta adictiva. El niño que, por ejemplo, desde muy chiquitín le cuesta postergar la gratificación, ¿sí? Entonces, y pues uno dice al niño que le cuesta, pero realmente es que hay una pauta de crianza que no favorece que el niño postergue la gratificación, ¿sí? No, ¿Qué pues es postergar la él levanta la gratificación? mano y de una vez le llenan lo que está necesitando, Correcto. se aburre y de una vez le pasamos el aparato para que se entretenga. O sea, nosotros mismos le entrenamos a su cerebro a que quiera todo. Claro, Ya hay entonces placentero. ahí es. Entonces imagínate que ahí ya no tendríamos que tener todo ese contexto que facilita. Ahora bien, el medio ambiente sí funciona. Hoy hablamos de un modelo biopsicosocial, cultural, que favorece las adicciones. Pero no son esos determinantes, es decir, antes se decía, bueno, si su papá es adicto, entonces seguramente el niño tiene una condición de adicción. Hoy sí es un factor de muchos que pueden explicar la adicción, pero también la puede explicar que una persona en un ambiente completamente, comillas, sano, genere una adicción. Entonces eso ya cambia el paradigma porque no se asocia a una conducta, sino se asocia a unos temas bioquímicos que están en nuestro cerebro, ¿sí? Es decir, nuestro cerebro constantemente busca placer, ¿sí? Entonces eso hace una diferencia. Las conductas y los reforzadores que tenemos alrededor de esas conductas son las que hacen que se vuelva más o menos placentero. ¿Sí? Entonces está súper chévere ese tema y digamos que quería como mencionártelo ahí. El otro tema es cómo, digamos que si bien hay unas conductas que sí están mediadas por eso, otros son unas respuestas más instintivas, ¿sí? Es decir, respirar, comer, pensar, ¿sí? Que ahí, si me lo permites, podría entrar un poco en el tema. Nosotros hoy hablamos de el pensamiento asociado a la felicidad y piensa positivo y ta, ta, ta. Eso lo único que hace es que tú vayas en contra de la naturaleza, porque la naturaleza, o sea, yo te puedo decir a ti, respira, y tú conscientemente haces un ejercicio de respiración. Pero si yo te digo, deja de respirar, llega un momento donde tu sistema automáticamente dice, no, 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 respire. Y tú vuelves y respiras, ¿cierto? Puede que te desmayes, puede que lo que sea, si lo llevas al extremo, pero no vas a poder dejar de respirar. Lo mismo pasa con nuestro cerebro, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que la tarea principal, así como respirar, es una respuesta automática, nuestra tarea no es lidiar con la forma en que nosotros estructuramos el pensamiento. Lo que necesitamos es entender que habrán algunas herramientas de estas que podemos asociar al cerebro que podemos regular por un periodo de tiempo. Respira. Enfoca tu pensamiento, pero es unos periodos de tiempo cortos. La tarea del cerebro es pensar, ¿sí? Y crear historias fantásticas, ¿sí? Entonces, desde Las ahí... peliculitas que vemos en consulta. Desde ahí es lo máximo entenderlo desde ahí, porque ya romperíamos eso del pensamiento de la alegría. No es que hay que pensar positivo, no, el cerebro va a hacer su tarea y su tarea es pensar. Como respirar, no es que usted va a tener que respirar 4x4 o va a tener que hacer ejercicio, no, o sea, la gente sí para en algún momento, enfoca su atención y puede generar un proceso de respiración, puede generar un proceso de pensamiento. La tarea es ver cómo esos pensamientos aparecen y que es una posibilidad. Y ahí hablamos del estar aquí y el ahora, ¿sí? Ahí lo vemos un poco más claro y es no force a tener una forma de ver el mundo. Es el mundo. Y a partir de ahí, ¿cómo podemos hacer interpretaciones? David, ¿y esto qué tiene que ver con las adicciones? Pues porque en la forma en que nosotros interpretamos esa realidad es que convertimos o no en eso que nos refuerza el cerebro en una adicción. ¿Qué puede ser una adicción? Todo. ¿Sí? Todo puede ser una adicción. La adicción a, no sé, al café, la adicción a una persona, la adicción a un videojuego, la adicción a lo que sea. ¿Sí? O sea, cualquier cosa se puede convertir en una adicción siempre y cuando genere placer. Es decir, los neurotransmisores asociados al placer aparezcan. Dopamina, serotonina, endorfinas, cualquiera de esos neurotransmisores que aparezcan te va a generar una adicción. Entonces, ahí diríamos que cualquier comportamiento humano puede ser susceptible de
caer en una adicción. Ok, entonces, si te comprendo bien, estamos diseñados para sentir placer. Y en la medida que sintamos placer, pues cualquier actividad que encuentre unos reforzadores y un contexto adecuado para que finalmente se mueva, puede empezar a hacer. Entonces, de pronto estoy trabajando en alguna empresa que tiene un nivel de, o sea, un volumen de trabajo increíble, que la exigencia que nos dan es muy fuerte y empiezo a tener reforzadores y es que empiezo a tener reconocimiento en reuniones, que empiezo a ascender, que todo el mundo dice como, uy, no, es que como David no hay más. Entonces, yo empiezo a decir, esto me hace sentir bien. Yo he tenido pacientes donde trabajan, no sé, 16 horas al día, 17, 18, duermen un par de horas y no pueden desprenderse. Y cuando lo hacen sienten una culpa increíble porque fuera a decir como, es fácil, pues no trabajé tanto, ¿no? Coloque una alarma. Cuando le suene la alarma, se desconecta a trabajar y va y pasa tiempo con su familia. Ojalá que fuera así de fácil, pero se desconectan, apagan el computador y se acuerdan de algo súper urgente que tenían inmediatamente que hacer, entonces tienen que volver a aprender, indudablemente. O están acostados y se van a dormir y les llegó la idea y pues ni siquiera pueden dormir bien porque empiezan a tener trastorno de sueño y dicen, no, ya mismo tengo que pararme a trabajar en ese momento. Empieza a tener varios desbalances en las áreas de ajuste, entonces en su salud se empieza a ver perjudicada y demás porque no come, no duerme, no tiene un momento de paz ni nada de esas cosas, sino todo se vuelve trabajo. Empieza a tener problemas con su familia, ya empecé pareja, hijos, papás con los que conviva, o si no vive con nadie también, porque finalmente pues te llamo y nunca estás, siempre estás trabajando, nunca tienes tiempo, o sea, ¿qué pasó contigo? ¿Estás bien? ¿Estás viva? O sea, contesta porque realmente están muy preocupados. El área social también se ve afectada porque la persona jamás le dedica tiempo a lo que no sea de trabajo, se encuentra con alguien si es que tienen algo de trabajo, un proyecto, de lo contrario, no tengo tiempo, o sea, realmente no puedo en este momento conectarme con nadie ni verme con nadie porque pierdo tiempo, no hago ejercicio porque gasto tiempo. Y digo, no, mientras que voy al gimnasio me cambio, hago el ejercicio, vuelvo, no, eso es mucho tiempo, mejor no. Entonces empiezo a tener desbalances en las otras áreas de la vida, pero encuentro un refuerzo importante. Entonces la gente dice a veces, y lo he escuchado en terapia, es que es mejor ser adicto al trabajo que a las drogas, o sea... Eso es menos grave porque finalmente con eso crezco, aprendo, tengo éxito, gano dinero, tengo estatus, le puedo dar una mejor calidad de vida a mi familia. El otro sí es grave. O sea, si uno es adicto a las drogas, eso sí es grave, pero esto, pues, ¿qué mal le estoy haciendo al mundo? O sea, ¿en qué estoy fallando? ¿Tú qué opinas de eso? Mira que ahí volvemos al punto donde arrancábamos y es el contexto, ¿cierto? Cuando hablamos de ese modelo biopsicosocial cultural, es lo que va a determinar si hay o no hay una adicción. Desafortunadamente, ¿sí? Aquí quiero hacer énfasis, desafortunadamente el trabajo no está catalogado dentro de los ejercicios que la gente dice, uy, terrible que usted trabaje tanto. Por el contrario, los sistemas, así como tú lo mencionabas, se terminan ajustando. Entonces la familia dice, pues sí, trabaja, qué duro, pero pues no importa. ¿Sí? Tenemos un buen ingreso, la pareja termina diciendo está bien, no pasa nada, y los desajustes por lo general se ven en la parte física, ¿sí? Que ahí es donde se prende la alarma, ¿sí? Pero para que un desajuste físico aparezca pueden pasar años, ¿sí? Entonces pueden ser estas personas que dicen, uy, es que yo antes trabajaba 20 horas al día y no pasaba nada. Pues claro, mantuviste un sistema en estrés constante y lo que terminó pasando es que te quemaste, ¿sí? Ya cuando aparece el tema físico es donde ya hay unas secuelas muy, muy grandes. Entonces, el tema del trabajo, así como tú lo mencionas, es que no está castigado socialmente, diferente a un consumo de sustancias psicoactivas, diferente a una patología asociada al juego, ¿sí? Entonces ahí sí la gente dice, uy, no, terrible, o sea, ¿usted cómo se la va a pasar tanto tiempo jugando? Hoy lo vemos con los adolescentes y con los adultos jóvenes. ¿Usted cómo se la va a pasar 12 horas pegado al computador? Pero es que yo hago videos. No, es una perdera de tiempo. Pues que es mi trabajo. ¿Por qué mi trabajo, que es hacer videos, que es hacer diseño, qué sé yo, sí, que es diseñar juegos, se convierte en un problema, pero tu trabajo, que es en una empresa, desde lo que socialmente está aceptado, no es un problema? ¿Sí? Entonces, si uno lo pone en ese contexto, uno dice, claro, aquí el ambiente favorece ese tipo de adicciones, ¿sí? Que eso es grave, ¿sí? O sea, ya cuando nosotros decimos es que una persona que le dedica tanto tiempo al trabajo o a lo que sea y descuida otras áreas de su vida, tiene un problema. Lo que pasa es que el trabajo, por lo general, el círculo social lo compensa. ¿Sí? Entonces la gente dice, pero pues es que
es que él es muy trabajador, es que además es el gerente, entonces no toca dejarlo, los gerentes trabajan un montón. Pero el pelado adolescente que hace videos en TikTok, que hace, no sé, está aprendiendo un lenguaje de programación y le dan 12 1 de la mañana, no, eso es una pérdida de tiempo. Esos chinos que están haciendo ahí pegados al computador, pero si te das cuenta tiene que ver con una creencia. Entonces, frente a eso que tú planteas del trabajo, la tarea es que no permitamos que el desajuste físico, que es el que va a prender la alarma, aparezca, porque cuando aparece ya las consecuencias son graves, ¿sí? Ya son personas que durante 10, 12, 15, 20 años han traído un proceso de estrés sostenido que cuando se dan cuenta, pues las consecuencias son nefastas, ¿sí? El cuerpo ya no responde de la misma manera, alteraciones en el sueño, sus temas familiares y sociales realmente se ven afectados. Cuando yo encuentro eso, mira que es muy curioso, pero la gente que llega a la consulta por temas de adicción al trabajo, por lo general aparecen cuando el trabajo entra en crisis. Es que creo que me van a echar, me echaron, me di cuenta que mi familia se desbarató, que no tengo amigos, que no tengo un hobby, que mi salud está súper afectada, pero es cuando el trabajo entra en crisis. Cuando el trabajo, llamémoslo así, comillas, es exitoso, no aparece el síntoma, que es lo más complejo, ¿sí? Porque pues sí, trabajo un montón. Pues ustedes verán, o sea, pues sí, que papá, que esposo, que esposa dice, es que no me dedica, pues que está trabajando. Y la mayoría de su entorno le va a decir eso. No, usted no moleste, o sea, pues antes agradezca, que es súper trabajadora, súper trabajador. Realmente ahí es donde empezamos a darnos cuenta que puede haber una afectación. Y es que creo que tiene que ver con la sensación de culpa que genera, porque si una persona tiene que trabajar un montón porque está en un cargo muy exigente, pero cuando tiene tiempo de descansar lo disfruta un montón, cuando se puede desconectar lo hace, cuando se va de paseo ni piensa en el trabajo, no se siente como que tiene que echarse la empresa al hombro, sino dice como yo hago mi trabajo bien, trabajo un montón porque pues este trabajo en el que tengo pues me exigen un montón, pero psicológicamente no tengo esa vocecita que me está hablando todo el tiempo de por qué te desconectaste, por qué no estás, pero qué haces acá durmiendo con todo lo que tienes que hacer, pero mira, pues seguramente yo diré como, pues si cambio de trabajo, pues de pronto estoy en otro más liviano y de pronto me voy a una empresa donde es menos tortuosa. Yo ahorita tengo un paciente que estaba en una empresa donde todo mal. O sea, todo era muy tremendo, el gerente no reconoce absolutamente nada, su jefe inmediato era una persona muy bella, pero pues no lograba contener lo que venía desde la gerencia general hacia esta persona, todo el mundo renunciaba, sufría un montón y él llegó a pensar en algún momento que quizás estaba desarrollando una adicción al trabajo porque la pareja le empezó a decir como, pero ¿tú qué? Renuncia, se van de vacaciones una semana y ella le hace ver como o el trabajo o yo, más o menos, no fue en esos términos porque es una pareja como muy comprensiva, pero sí fue más o menos como, oye, estamos perdiendo la vida, él renuncia y el trabajo que está ahorita está muy bien, muy tranquilo, trabaja unas horas adecuadas, tiene un equipo de cargo más grande como de 8 personas, tiene una responsabilidad mucho más grande que la empresa anterior en términos de jerarquía y de impacto, pero ya. Entonces digamos que en muchos momentos tiene que ver con el post o cuando me voy a alejar o tengo que mandar esto. Hay personas, por ejemplo, que tienen por hábito de no se pueden desconectar hasta que no hagan la barrida de todos los correos electrónicos, sea a la hora que sea. No pueden decir, mañana puedo continuar con eso, más tarde, después lo reviso, o esto me da espera el fin de semana. No, tengo que hacerlo ya en este momento porque si no, más o menos se va a acabar el mundo. Y veía en las adicciones que tiene que ver con esa imposibilidad de control que puede tener el ser humano frente a algo. Entonces yo puedo tomarme unos tragos y decir, listo, fui con mis amigos, me tomé unas cervezas y puedo parar en este momento, está bien. La persona que tiene la adicción no podría parar si nos llega a un límite donde ya ni se acuerda, donde tiene lagunas, en donde tienen que cargarlo, en donde suceden situaciones bochornosas, en donde se pone en condiciones de inseguridad para sí mismo y para el equipo con el que esté en ese momento, con sus amigos en ese momento que estén. Y al otro día siente una culpa enorme por haberlo hecho y dice, yo no puedo volver a tomar así, la próxima vez me tomo un par de cervezas y paro, pero hay una imposibilidad de parar, o sea, como que es tal la sensación de gratificación que tengo que hacerlo una y otra vez, y la persona que finalmente sufre una adicción te lo dice en consulta, yo no quisiera volver a jugar. O sea, de verdad, yo sé que esto está acabando con mi familia, estoy endeudada hasta donde no más, ya estoy jugando hasta la casa, las escrituras de la casa, o sea, es una cosa increíble, pero hay una imposibilidad de parar. ¿Tú cómo ves ese tema del control y qué percibes allí? Ahí hay una cosa y que, vuelvo y te digo, es que este tema de las adicciones hoy, pues nosotros que estamos metidos en ese tema,
Es complejo. ¿Y es complejo por qué? Porque voy a hablar del alcohol y de la marihuana, que son dos de las sustancias de predilección de las personas y que generan problemas. Tenemos una familia donde la mayoría consume alcohol. Que la persona se tome 4 o 5 tragos cada 3, 4 días sería un problema. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la familia lo ha normalizado, ¿sí? Otra familia, tenemos una familia donde el papá es consumidor ocasional de marihuana y el pelado está empezando a fumar marihuana. ¿Hay un problema? La respuesta es no, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo y es, tenemos una familia donde nadie consume nada. No consumen alcohol, sus creencias de XY cosa no les permite tomar, no les gusta, por procesos de deporte, por procesos de vida que toman decisiones, dicen, en esta casa no se consume. Y el pelado se toma 3 cervezas. ¿Tendría un problema? Y ahí uno dice, pero pues fueron 3 cervezas. Pues sí, pero es que en su familia no son toleradas. Y ahí ya tiene un desajuste en una de esas dice, áreas va a de gusto. empezar Claro. con la tomadera. Mire que el vecinito aquel que no sé qué, mire que el padre en la iglesia dice, Claro. mire, o sea, es todo. Y entonces mira que ahí no tendríamos que tener una pérdida de control. ¿Sí? Entonces mira cómo hay unas líneas delgaditas donde, claro, la pérdida de control ya nos determina que hay una adicción. ¿Sí? Es decir, una persona que no puede parar, ¿cierto? Que no puede postergar la gratificación, que no puede hacer un control de su comportamiento, vamos a decir, tiene una adicción. Pero una persona que en su contexto genere consecuencias, así sea una cerveza, un porro, lo que sea de consumo, le va a generar problemas, ¿sí? Mira, voy a ampliar un poco el espectro. El juego, ¿cierto? El juego. Yo creo, y eso es una tesis que yo traigo ya hace un par de años atrás, yo creo que el problema de Colombia en unos pocos años va a ser el juego, más que las otras drogas, ¿sí? Más que las sustancias psicoactivas. No quisiera banalizarlo, pero nosotros como sociedad permitimos el juego, ¿sí? Entonces uno dice, no, es que mi hijo es jugador, ¿sí? ¿Dónde lo aprendió? Y entonces uno dice, no, pues es que nosotros jugamos bingo, nosotros jugamos el chance, nosotros compramos lotería, para resolver un problema hacemos una rifa, y empiezan a aparecer un montón de variables ahí que uno dice, wow, claro, somos una sociedad que promueve el juego. Sí, o sea, en los canales nacionales todo el tiempo aparece el chance, aparece la lotería, no pasa nada, ¿sí? O sea, y ahí empezamos, ¿sí? Es dedicar recursos, tiempo para el azar. ¿Sí? Entonces uno dice, no, pues es que yo nunca estoy metido en las maquinitas, pero pensemos cuántos padres y madres o personas dedican sus recursos para comprar un billete de lotería, para comprar X, Y, Z, ¿sí? Realmente es un tema complejo. ¿Y eso es un problema hoy? No, para nosotros no es un problema. Ay, venga, hagamos una rifa que es que toca resolver un problema de plata. La gente hace una rifa. Eso es juego, ¿sí? Eso genera dependencia. Todo ese procesamiento, claro, cuando nosotros hablamos de las adicciones, la gente se imagina la marihuana, la cocaína, el bazuco, el costal en el hombro, la heroína, o sea, ¿sí? Eso es lo que vemos nosotros de la adicción. Pero no vemos en la adicción, por ejemplo, la persona que todos los días le invierte 10, 12 mil pesos a comprar juegos de azar. No vemos un problema en el que se mete y apuesta X montos de vez en cuando, pues porque tampoco es todos los días, pero asigna una cantidad de recursos importantes para el juego. Entonces mira cómo el contexto termina siendo el que define si eso no es un problema. Que sea una adicción ya de la dependencia, de que tengamos que hacer un proceso de desintoxicación, es otra cosa. Pero la adicción, o sea, la categoría problema, digámoslo, lo determina mucho el contexto. ¿Qué tanto tu contexto permite que eso que tú estás haciendo se convierta en un problema? ¿Sí? Entonces, si en la casa dicen que no se consume marihuana y tú probaste marihuana, tienes un problema. ¿Sí? Ya. En la casa no pasa nada si fumas marihuana, el problema es si metes cocaína. Ya tienes un problema. Es que hasta la ¿sí? marihuana, que dicen que no es tan grave y normalizan ciertas cosas, Claro. o decir, a veces cuando llegan pacientes en la consulta dicen como, no, pues es que la cosa se puso grave por tal cosa. ¿Y desde cuándo empieza el consumo? Y se miran los papás y dicen,
no sé, años, hace mucho tiempo. Pues, ¿te acuerdas cuando lo vimos fumando marihuana, que yo no sé qué tal cosa? Y dice él, sí, bueno, pero pues es que eso es normalito, eso es como una hierbita, eso no pasa nada. Eso no pasa nada. Es mejor que pruebe con nosotros y no de otra manera, porque después podría ser mucho más grave. El consumo de alcohol nomás, ¿sí? Nosotros vemos y la reunión de 15 años del niño o de la niña, pues lo primero que debe haber es una canasta de cerveza. Claro. Se normalizó el consumo. Entonces, si el pelado se emborracha o la niña se emborracha, pues no hay problema. ¿Por qué? Pues porque todos nos hemos emborrachado. A ver, o sea, no pasa nada. Pero si en un contexto la borrachera se convierte en un problema, pues ahí tenemos un problema con el consumo. No podemos hablar de la adicción. La adicción ya tendría otras variables, pero sí creo que es eso, y eso nos lleva a, digamos que a una reflexión mayor, y es cómo el ambiente familiar determinará esas conductas problemáticas en un ser humano. Uh-huh. De acuerdo. Bueno, Davidcito, muchas gracias por habernos acompañado. Este no es un tema que terminamos acá. Los invitamos a estar súper conectados y en 15 días escucharnos, porque vamos a hablar un poco acerca de tendencias, vamos a hablar qué pasa si tienes una persona que está en una adicción. Pues, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes ayudar y cómo puedes aportar a la solución de esta situación? Que no te conviertas en parte del problema y demás, porque se habla no de la persona adicta, sino de la familia adicta en muchos momentos. Entonces, revisar un poco de lo que puede ocurrir. Y también, si tú estás desarrollando algún tipo de adicción, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puede estar esa situación de solución en nuestras manos para poder avanzar, entendiendo que ya tenemos unas condiciones cerebrales que nos pueden llevar a ello a partir de lo que nos está enseñando en este momento David, pero ¿qué podríamos hacer? Como decir, es que así soy, pues no tengo ninguna posibilidad, sino que podría hacer pues para encaminar un poco mejor el asunto. Yo hace muchos años fui invitada en varios momentos para hablar acerca de infidelidad en varios programas, entonces estudié un montón del asunto y encontré que tenemos una gran tendencia a la infidelidad cerebralmente hablando, biológicamente hablando, y sin embargo obligamos a la fidelidad dentro de los temas. Entonces es como decir, pues estoy predispuesto, o sea, ¿qué puedo hacer? O sea, nada, simplemente soy algo que deja fluir la naturaleza. Y esa sería, digamos, una mirada. O qué podría hacer para esa situación y cómo lo puede manejar de una manera que sea gratificante, que sea placentera, que sea bonita para la otra persona, bonita para ti, de crecimiento. O sea, se pueden hacer algunas actividades, se pueden llegar a algunos acuerdos, se pueden hacer unas negociaciones que puede hacer mucho más placentero el asunto. Entonces tenemos una condición cerebral, pero pues ¿qué podríamos hacer? Gracias, David, por acompañarnos. A ti, Erika, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok, y nos encuentran como Ebullición Psico, o en nuestra página web www.ebullición.com.co. Ebullición Mental es posible gracias a nuestra directora general Erika Marcela Rojas, Community Manager Laura Rincón, producción, edición y mezcla de audio Juan Pablo Guerrero y Catalina Pardo, música original Juan Pablo Guerrero, grabación, edición y colorista María José Agudelo, diseñadora Paula Casallas.